Pero es cierto que en casos de empresas autónomas los piquetes se han excedido y hay gente que en su propia empresa ha decidido trabajar, han pretendido que no trabajen, han pretendido que no ejerzan ese derecho. ¿Se trata de piquetes que actúan más de forma separada al sindicato o actúan como representación del sindicato? Porque es probable que se trate de polos muy extremos dentro del mismo sindicato. No, yo creo que los piquetes es algo que estaba aceptado antes dentro del sindicato. A ver, si lo entendemos. En los años 30, cuando había una huelga general, había muertos. En las huelgas generales había muertos. Los sindicatos y los empresarios salían con pistola y se mataban. Quiero decir, una huelga general es un lugar de conflicto y que es una situación extrema que se hace en último término para intentar paralizar reformas laborales que en teoría perjudican a los trabajadores. ¿No? Es como el último momento de presión, ¿no? Ha fallado la negociación, ha fallado otras vías, han fallado las movilizaciones y se lleva con la huelga general. Otra cosa que planteas es la relación de los sindicatos con los trabajadores autónomos, ¿no? ¿En qué medida los trabajadores autónomos son trabajadores que están sufriendo la precariedad como el resto de trabajadores en nuestra sociedad? ¿No? O sea, los trabajadores autónomos son empresarios que están disfrutando las virtudes de este sistema económico, o están sufriendo la crisis como los demás y están empeorando progresivamente su forma de trabajo, y tienen que trabajar más horas y vivir con menos dinero, ¿no? Yo creo que dentro del sindicalismo ha sido un tema conflictivo la relación con los autónomos, ¿no? Y que no han conseguido de alguna forma entender que hay cierta relación y que la crisis y el empeoramiento de condiciones laborales les afecta también a ellos. En relación a un aspecto que mencionabas hace un momento, decías que este nuevo modelo en el que los sindicatos tienen que adaptarse hay que ser mucho más fluido, trabajos que son más proyectos que trabajos fijos, en los que el trabajador tiene que adaptarse, ser muy flexible. Creo que aquí entra en juego una figura muy importante, que es la del psicólogo, que se ocupa en gran medida de todas estas adaptaciones. El psicólogo, teniendo en cuenta su papel, que supuestamente favorece también al trabajador, pero en realidad cubre los intereses de la empresa, ¿podríamos decir que es una figura contrasindicalista? Una figura contrasindicalista. Bueno, depende de la posición que tome o que le hagan tomar, ¿no? En realidad sí que hay un conflicto de intereses porque el psicólogo dentro de los recursos humanos de la empresa busca favorecer el bienestar de los trabajadores, pero en primer término depende de las órdenes de la dirección de la empresa. El psicólogo está para favorecer el modelo de empresa o modelo de recursos humanos que la dirección desea. Muchas veces ese modelo de dirección es que los trabajadores estén contentos para que se queden en la empresa y para que produzcan más o haya mejor clima laboral. Pero eso en muchas ocasiones también contrasta con lo que puede defender los sindicatos, ¿no? O sea, ¿el psicólogo de la empresa está interesado en que paguen más a los trabajadores? Bueno, depende de lo que quiera la dirección de la empresa. Y ahí puede haber conflicto entre que la empresa quiera que se empeoren las condiciones laborales por lo que sea y los sindicatos que quieran que ocurra lo contrario, ¿no? O, por ejemplo, hay un proceso de despido colectivo o de varios despidos dentro de la empresa. ¿Cuál es la función del psicólogo allí? ¿No? Los sindicatos querrán que los despidan a los trabajadores y el psicólogo lo que podría querer es que los despidos se hagan de la forma menos traumática posible y que afecte menos a la empresa. Con lo cual, no es para nada sustituible y el psicólogo en realidad tiene que afrontar muchos conflictos morales cuando está dentro de una empresa, ¿no? Porque puede tener una tendencia a identificarse como trabajador con el resto de trabajadores, pero también unas demandas que le alejen de ellos, ¿no? En ese sentido podemos entender que es una figura de punto medio en la que en cierta medida busca lo mismo que los sindicatos, en cierta medida favorecer a los trabajadores, pero también favorecer a la empresa. Entonces no podríamos incluirlo del todo en ninguno de los dos polos, ¿no? Pues yo no creo que el psicólogo sea una figura de punto medio. Creo que el mensaje que lanza el psicólogo dentro de la empresa es que es una figura de punto medio, pero en la práctica no es así. O
sea, en la práctica, siempre que hay un conflicto de intereses, el psicólogo no se puede posicionar en el punto medio, sino que se tiene que posicionar en el lado de la dirección de la empresa. No es una figura neutral, no es un mediador neutral. Entonces, yo creo que tiene unas funciones, sí que le interesa mejorar el bienestar, sí que yo creo que es algo además que aporta la psicología. El mensaje que lanza la psicología del trabajo es, si los trabajadores están contentos, si hay buen clima laboral, si se les trata bien, eso va a repercutir positivamente en la empresa. Y eso yo creo que es un mensaje que aporta, no los psicólogos en la empresa, sino la psicología en general, la psicología del trabajo, aporta ese discurso. Pero en último término, quien decide si eso se aplica o no es el psicólogo, sino que tiene gente dentro de la empresa que tiene que decidir si quiere ese modelo de trabajo o no, por ejemplo. Podría ocurrir que una empresa, imaginaros un McDonald's, le interesa a esa empresa que los trabajadores estén contentos y que así trabajen más, o le interesa que haya una alta tasa de rotación para que en realidad puedan tener salarios bajos y no haya conflictos laborales y que la gente solamente dure 3 meses. ¿No? Ahí hay un conflicto. Y si suponiendo que hubiera un sindicato, pues igual lo que querría es que los trabajadores estuviesen tiempo, pero igual la empresa lo que quiere es que los trabajadores estén mal para que duren poco tiempo en la empresa, por ejemplo. ¿No? Eso depende, ¿no? Y luego que los trabajadores las empresas no tratan por igual a todo tipo de trabajadores. Sí, hay una base central que les interesa mantener, que tienen que cuidar, que tienen que mimar, porque esperan que estén tiempo en la empresa, y luego puede haber otra base que sean trabajadores que rotan muy rápidamente, ¿no? Que sean becarios, que sean temporales, que sean lo que sea, ¿no? ¿Cómo crees que ha cambiado la visión de los sindicatos desde la transición hasta la actualidad? Bueno, yo creo que el cambio desde la transición ha sido un cambio de leyes, de configuración del trabajo, al que los sindicatos se han ido adaptando muy poco. No está claro si por falta de interés o probablemente por debilidad para realizar reformas. Todas las reformas laborales que han existido desde el comienzo de la transición, lo que han terminado haciendo es ampliar las condiciones laborales y favorecer la entrada de un empleo precario, favorecer becas, favorecer más contratos temporales, abaratar el despido. Y ante eso los sindicatos lo que han podido hacer ha sido poco, o cuando han tenido que negociar, y estoy hablando de los sindicatos mayoritarios, de comisiones UGT, cuando han tenido que negociar, han buscado intentar garantizar los derechos de la base a facilidad que tenían mayoritariamente. ¿Qué ha provocado eso? Si tú eres joven, tú veías que a quien defendían en las negociaciones de grandes pactos laborales eran a la gente que ya tenía un trabajo estable, o a la gente que estaba indefinida, a la gente que militaba en los sindicatos, con lo cual tú tenías escaso interés en acercarte al sindicalismo. ¿Para qué vas a participar en un sindicato que luego negocia y no te representa a ti, sino que representa a otros? Y con lo cual, al hacer eso, se cortaba la entrada de afiliación a los sindicatos y se retroalimentaba como un círculo vicioso. Eso, ¿no? Como había menos jóvenes, seguían representando la base afiliada que tenían, que eran los trabajadores clásicos. Entonces, digamos que ese es el círculo vicioso que ha existido desde la transición, con reformas laborales que los sindicatos eran impotentes para pararlas y que ha permitido que tengamos uno de los trabajos para jóvenes en peores condiciones de la Unión Europea, ¿no? Con la tasa de paro juvenil más alta, con las tasas de temporalidad más altas para jóvenes, con el menor número de contratos indefinidos, y eso es consecuencia de negociaciones las que o no han querido o no han sabido hacer, ¿no? Y eso ha terminado alejando aún más, por si fuera poco, las y los más jóvenes, ¿no?